¿Qué tal, queridos amigos? Para los que no me conocen, les saluda el ingeniero Berbesí y en esta oportunidad les doy la bienvenida a un nuevo videotutorial en el cual les quiero enseñar a probar este dispositivo como es el TL431, que es muy conocido en las fuentes de TV, fuentes de PC y fuentes conmutadas. Este dispositivo es muy común y en muchos casos queremos saber si el mismo está en óptimas condiciones y para ello pues he diseñado dos circuitos que les mostraré en el desarrollo de este video. Pero antes de señalarle y mostrarles cómo funciona nuestro circuito, vamos a hablar un poco de este dispositivo en el cual les mostraré cuáles son sus características, los tipos de encapsulados que existen y cuáles son sus parámetros para saber sus condiciones óptimas. Así que no se retiren porque en breves instantes estaré con ustedes. Ya regresamos. Ya de regreso continuamos. El TL431 es un componente de referencia de precisión programable, algunos le llaman zener programable o un zener ajustable. Sirve como una referencia de tensión en los circuitos donde se necesita un voltaje de referencia no estándar. Una aplicación muy útil es en los circuitos de retroalimentación para la conducción de un octocoplador en las fuentes de alimentación, monitores de voltaje, fuente de corriente constante y reguladores de paso serie. Es fundamental en cada aplicación para mantener la estabilidad del dispositivo en el manejo de corrientes y capacidades de carga variables. Observen que la simbología que representa el TL431 está compuesto por un diodo Zener, con la diferencia que tenemos un pin que se llama referencia, que este pin es el que nos permite programar ese voltaje de salida. Veamos el diagrama en bloque de ese TL431 y está compuesto por un amplificador operacional quien tiene retroalimentación negativa. Observen que el B- tiene un voltaje de referencia de 2.5 volt. Es decir, que este B- va a ser igual a B+, y vamos a tener que en el pin de referencia va a ser 2.5 volt. Estos dos diodos básicamente se utilizan como protección, ya que la corriente circula por el cátodo, es decir, circula por aquí, y por este diodo pues no va a circular corriente, simplemente esa corriente va a pasar a través del transistor. De esta forma básicamente funciona lo que es el TL431. En la figura 3 pues tenemos el diagrama esquemático como está representado internamente lo que es el TL431, en el cual pues no vamos a entrar un poco en detalle. Estos son los diferentes encapsulados que utiliza este dispositivo, bien sea en el encapsulado T292 o el TO252. Y así sucesivamente tenemos las diferentes presentaciones. Aquí tenemos lo que es un esquema simplificado o digamos nuestro primer test de prueba, que básicamente lo que tenemos es una tensión de entrada y lo que es el voltaje de cátodo a ánodo, que sabemos que ese voltaje de cátodo a ánodo va a ser el voltaje de referencia, es decir, que aquí debería haber 2.5 volt. Si nosotros queremos saber qué corriente circula por nuestro zener, que es la corriente I sub Ka, sería el voltaje de entrada menos el voltaje de referencia sobre esa resistencia. Esa corriente, nosotros cuando hagamos esos cálculos debemos garantizar que para que este dispositivo pueda funcionar debe tener una corriente I sub Ka que debe estar por el orden de 1 mA a 100 mA. Mientras yo esté en este rango, el TL431 ya puede operar. Entonces, ya sabiendo estas condiciones que debemos cumplir, vamos a hacer nuestro primer diseño. Observen que vamos a colocar lo que es una tensión de entrada, que en este caso va a ser de 5 volt, y básicamente calcular la corriente I sub K. Sabemos que esta corriente va a depender de esta resistencia y del voltaje de entrada, que sería 2, menos el voltaje de referencia, que sería 2.5. Básicamente esa corriente I sub K va a circular por esta resistencia. Observen que el voltaje de entrada, como les dije en mi diseño, utilicé un cargador y va a ser de 5 volt, el voltaje de salida 2.5, que es el voltaje de referencia, y la resistencia de 51. Aplicando la ley de Ohm, pues simplemente tenemos que la I sub K va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre R, que en este caso sería 5 volt menos 2.5 entre 51 ohm. Y eso nos va a dar que es una corriente de 49 mA, es decir, que esa corriente está dentro del rango de operación de nuestro regulador TL431.
Entonces ya con este digamos, con estos primeros cálculos, diseñamos lo que es nuestro circuito probador, que básicamente está conformado, como ustedes ven su representación, y con estos 3 pines probamos directamente lo que es el componente como tal. Observen que para el diseño pues yo he utilizado lo que es un cargador de celular y en base al voltaje que tengamos de entrada, pues coloco esta resistencia de manera que pueda limitar lo que es la corriente que debe circular por ese TL431. Observen que aquí ya tenemos el diseño y digamos que este sería el TL431 que nosotros vamos a probar externamente. Es decir, que con nuestro conector podemos probar externamente este dispositivo. En algunos casos lo podemos probar directamente en la tarjeta. En caso de que pues, no funcione, pues lo ideal es sacarlo. Sin embargo, nuestro multímetro debería medir o registrar lo que son 2.5 volts, que es el voltaje de referencia. Recuerde que lo que nos tenemos que cuidar en este diseño es que la corriente que debe circular por el TL431 debe estar en el rango entre 1 mA a 100 mA. Después que ustedes pueden diseñar este circuito colocando otra resistencia o mayor voltaje, 12 volts, como ustedes quieran, pero lo que debemos calcular es que la corriente máxima que debe circular por este dispositivo debe ser menor a 100 mA y mayor a 1 mA. Aquí tenemos la segunda aplicación, también conocida como test de prueba, como lo indica en sus especificaciones técnicas. Observen que tenemos 2 resistencias, que es R1, R2. Básicamente, pues para uno fijar el voltaje de cátodo ánodo o voltaje de salida, aquí tenemos la tensión de entrada. Observen que siempre debemos estar pendientes de la corriente I sub K, que es la corriente que debe circular por el TL431. Y observen que si nosotros queremos calcular ese voltaje de cátodo ánodo, viene representado por esta ecuación. Por lo general, en los diseños o en el diseño que nosotros vamos a aplicar, vamos a despreciar esta parte, es decir, como esta corriente es tan pequeña, este voltaje va a ser insignificante en comparación con el voltaje que viene representado aquí. Observen que en nuestro diseño o en la segunda propuesta que nosotros vamos a utilizar, la R1 he utilizado un potenciómetro de 100K y en R2 he utilizado una resistencia de 10K. Es decir, que si yo me olvido de esta parte de la ecuación, es decir, que aquí tendríamos R1 que puede variar entre 0 y 100K y tenemos R2. Si la resistencia de R1 fuera 0 ohm, pues básicamente esto va a ser 0 y el voltaje de cátodo ánodo va a ser igual al voltaje de referencia, es decir, que vamos a tener 2.5 volts. Es decir, que esta fuente o este tipo de test que nosotros vamos a realizar estaría desde 2.5 volts hasta una tensión de entrada menos la caída de tensión en esta resistencia. Veamos nuestros cálculos y recuerden que una de las cosas que nosotros siempre nos debemos cuidar es de la corriente que debe haber I sub K. Para nuestro diseño pues también coloqué una pequeña carga para tratar de que ese voltaje pues sea un poco más estable. Y esa carga que he colocado pues es de 1.1K. Observen que bueno, nosotros simplemente queremos ver es el voltaje de salida, este es más o menos un ejemplo, y asumiendo que tenemos un voltaje de entrada de 12 volts, menos la tensión de referencia que es 2.5, entre 390, pues vamos a conseguir lo que es la corriente que debe circular por aquí. Es decir, que esa corriente es de 24.36 mA, es decir, que vamos a estar tranquilos con la corriente que va a circular por el TL431. Ya que esta corriente pues va a estar dividida tanto en la carga o en esta resistencia como en el TL431. Una de las aplicaciones típicas que siempre vemos es cuando utilizamos lo que es la tensión de standby, sobre todo en las fuentes de TV de última generación. Y si ustedes observan, utilizamos un TL431 y aquí tenemos 2 resistencias que por lo general básicamente nosotros nos podemos guiar en esta ecuación. Y si ustedes observan, con estas 2 resistencias nosotros podemos fijar lo que es el voltaje de salida. Tomamos como ejemplo esta fuente y observen que el voltaje de salida debería ser de 5 volts. Bueno, revisando un poco el manual de servicio de esta fuente, que lo tomé como ejemplo, esta fuente realmente debería ser de 5.3 volts. Sin embargo, está señalado aquí en el diagrama como 5 volts. Pero veamos, haciendo un pequeño cálculo en estas 2 resistencias, de cuánto debería ser realmente esa tensión de salida. Observen que si despreciamos esta parte, tenemos que el voltaje de salida, es decir, que el voltaje que debería haber aquí, debería ser 2.5 por 1 más R1 sobre R2. R1 en este caso
vale 10K y R2 vale 9.1K. Haciendo esos pequeños cálculos, conseguimos que conseguimos que el voltaje es de 5.247 volts. Es decir, que aproximadamente al cálculo que tenemos o aquí o a lo que está indicado en el diagrama. Es decir, que de esta forma nosotros, aprovechando estos cálculos, nosotros podemos saber cuánto debe ser la tensión de salida en caso de que se nos presente un circuito. Y si ustedes desean también modificar esa tensión, pues ya saben que ajustando esta resistencia y utilizando esta ecuación, ustedes pueden fijar el voltaje de salida que quieren en esa fuente. Como ustedes pueden apreciar, el voltaje que nos dio es muy similar al voltaje de salida. Aunque en el manual de servicio dice que es de 5.3 volts, si observan que el cálculo nos dio 5.247 volts. Es decir, que muy cercano al voltaje que nos dio en los cálculos. Entonces, básicamente, pues en este cálculo nosotros simplemente nos fijamos fue en la resistencia R1 y R2, esto lo despreciamos, y con eso pues nosotros podemos saber qué voltaje de salida está configurado ese dispositivo. Les comento esto porque hace unos días me sucedió algo interesante. Resulta que tenía una fuente que indicaba, era una fuente de un televisor Philips, y me indicaba que el voltaje de salida era de 4.3 volts. Y resulta que ese era el voltaje de standby, y cuando yo medía ese voltaje me daba 8.3, y yo decía, pero ¿por qué da 8.3 si los cálculos me están dando bien? Y en la tarjeta está indicada que es 4.3, pero en los cálculos me da que es 8.3, y resulta que medía los 8.3. Bueno, investigando un poco, resulta que modificaron este dispositivo, es decir, el TL431, porque originalmente no era un TL431, sino era un TL2431. Es decir, que el técnico que revisó esa fuente sustituyó ese TL2431 por un TL431 cuando su tensión de referencia son diferentes. La ecuación prácticamente es la misma, con la única diferencia es que la tensión de referencia del 2431 es de 2.5 volts y la del TL431 es 2.5. Entonces eso me tenía un poco loco, pero hasta que descubrí cuál era el problema y sustituí por el 2431 y solventé el problema y pude reparar las otras etapas de funcionamiento. Entonces, bueno, les comento esto y les quiero enseñar cómo hacer estos cálculos, porque ustedes también pueden modificar una fuente. Imagínense que ustedes quieren adaptar alguna fuente de un televisor que utiliza la tensión de standby de 10, 12 volts o 5 volts o 8 volts, y ustedes jugando con estos valores de resistencia pueden realizar esos cálculos. Si vemos un poco nuestro diseño, observen que básicamente es utilizando eso, con la diferencia es que el TL431 lo vamos a utilizar de forma ajustable. Es decir, en nuestro diseño, el circuito que diseñamos, vamos a colocar el TL431 sobre unos pines y vamos a variar este potenciómetro y vamos a ver cómo va variando el voltaje. Es decir, que de acuerdo al voltaje de entrada podemos ajustar el voltaje de salida. De esta forma vemos si el TL431 está trabajando o no. Entonces básicamente tenemos dos diseños, uno que es para medir la tensión fija y el otro que es para medir la tensión ajustable. Entonces vamos a hacer esta prueba en nuestro circuito y veamos cómo es su funcionamiento. Bueno, ya he explicado todo lo que es el funcionamiento del TL431, vamos a poner en práctica lo que es nuestro primer diseño y observen que simplemente tenemos lo que es las punticas de prueba y nuestro cargador de 5 volts. Lo he diseñado con esa intención. Entonces conectamos nuestro cargador a la tensión de la red y debería haber 5 volts porque no hay circulación de corriente. Recuerden que es el modelo donde vamos a medir en el multímetro lo que es la tensión de referencia. Y observen que si medimos este dispositivo, nos está marcando que es la tensión de referencia, que en este caso nos indica que es 2.464 volts. Es decir, que este voltaje en algunos casos en los multímetros lo vamos a ver que va a estar entre 2.45 a 2.5 volts. Vamos a probar este otro 431 y vamos a ver cuánto debería ser su voltaje. Bueno, aquí tenemos que buscar la manera de hacer un buen contacto y observen que en este caso nos está dando 2.487.
Vamos a probarlo ahora en esta tarjeta. Observen que aquí tenemos un TL431. Por lo general los TL431 van asociados al octocoplador. Y en este caso vamos a hacer esta prueba directamente en la tarjeta. Y vamos a ver, observen que nos está dando que es 2.455 volts. Es decir, que con este diseño podemos probar lo que es el TL431 y simplemente el multímetro lo que vamos a medir es la tensión de referencia. Nuestro primer modelo funciona. En algunos casos vamos a tener problemas en las tarjetas en caso de que no le mida los 2.5 volts o los entre 2.45 a 2.5 volts, pues lo ideal es sacar el dispositivo de la tarjeta, ya que pues recuerden que aquí hay más elementos conectados y nosotros estamos despreciando esos componentes. Entonces, pero digamos que como por una primera prueba, nosotros podemos hacer el diagnóstico de esa forma. Ya pues cuando nos toca sacarlo, para eso pues he diseñado el segundo circuito, el cual vamos a hacer la prueba a continuación. Observen que aquí tenemos nuestro segundo diseño y simplemente para nosotros poder probar el TL431 simplemente lo podemos sacar de aquí y lo calzamos aquí. Entonces básicamente en eso se basa nuestro diseño y simplemente si nosotros variamos este potenciómetro podemos ajustar lo que es el voltaje de salida. En este multímetro monitoreamos lo que es la tensión de entrada. Observen que tenemos la fuente, en este caso he colocado 20 volts. Bueno, aquí en el multímetro nos indica que es 19.99, es decir, 20 volts. Bueno, aquí está marcando ahorita 20 volts. Y aquí tenemos la tensión de salida y aquí ajustamos el voltaje. Es decir, que la máxima tensión de salida que nosotros vamos a obtener con este diseño es de 14.59 cuando la tensión de entrada es de 20 volts. Entonces vamos a variar ese voltaje, es decir, vamos ajustando ese voltaje para ver cómo va trabajando el TL431. Si damos todo el ajuste, debería marcar 2.5 volts. Observen que da la tensión de referencia, que en este caso nos está dando 2.486. Es decir, que nuestro diseño está funcionando. Vamos moviendo el potenciómetro para poder ajustar el voltaje, es decir, que estamos variando lo que es la resistencia R1. Entonces, de esta forma, nosotros podemos probar lo que son estos dispositivos. Es por ello que cuando me toca sacar estos dispositivos y los quiero probar, utilizo más que todo estos circuitos porque así me doy cuenta si está ajustando el voltaje. Bueno, esta aplicación es adecuada para cuando uno saca el TL431 y le quiere hacer un test de prueba a este dispositivo. Cuando yo quiero probar el dispositivo en la tarjeta, pues utilizo el modelo que le mostré anteriormente. Que es utilizar este cargador con esta punta especial que he preparado, que simplemente ahí lo que lleva es una resistencia de 51 y estas dos puntas van a lo que es el multímetro para monitorear el voltaje de referencia. Si el voltaje de referencia da 2.5 o aproximado a 2.5, quiere decir que este TL431 está bien. Este circuito pues ofrece una gran ventaja, ya que estos dispositivos pues es muy común verlos en las fuentes de poder y es una manera de garantizar que el mismo está en perfecta operación. Bueno, espero que esta información les haya sido de gran utilidad, espero que la compartan para aquellas personas que me visitan por primera vez, que se suscriban al canal, donde van a poder encontrar muchas reparaciones, incluyendo sobre todo lo que es la parte de la reparación de las fuentes de PC y fuentes de TV de última generación. Esto ha sido todo por los momentos, les doy gracias por su atención y los espero en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.